Hola, bienvenidos al quinto video de la herramienta XCAP Bell Assistant. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el módulo tensión. Antes de continuar con el módulo tensión, vamos a ver un punto que quedó pendiente en la presentación anterior. En el video anterior habíamos trabajado con estos datos con una B157, ¿ok? Vamos a dejarla aquí en milímetros. Habíamos dicho que la correa era la B157 y su equivalencia era una correa sección 174035. ¿Okay? Vamos a entrar acá y vamos a colocar los valores 65 y 70 para aflojar y para tensar respectivamente. Le damos calcular. Fíjense, puedo montar una correa 4 pulgadas por debajo y una correa 5 pulgadas por encima. Esto es para la correa sección B. Pero ¿cómo hago yo para saber cuál es el equivalente? Es decir, cuál es el rango en las correas equivalentes. Simplemente hago acá y el sistema me dice a mí, para las correas equivalentes yo puedo montar desde la 173925 hasta la 174155 y la 174035 era la que el sistema me había recomendado. ¿Okay? Entonces este era el punto que había quedado pendiente y quería aprovechar la oportunidad para mostrárselo. Ahora sí, vamos a ver el módulo tensión. El módulo tensión, ese es el módulo donde comenté al principio de que esto se va a convertir en una herramienta, digamos que casi de uso obligatorio para todos aquellos que trabajan en instalación y mantenimiento, porque me va a dar el valor de la tensión. La tensión que yo voy a obtener acá es la tensión que me va a garantizar a mí que mi sistema, mis correas trabajen adecuadamente sin que ocurra un deslizamiento. ¿Ok? Entonces, esa es la tensión que me va a dar aquí o que yo voy a obtener mediante este método. Para poder calcular la tensión, yo debo conocer cuál es la potencia que va a transmitir el motor. En este caso vamos a colocarle 6 kilovatios. Y estamos hablando de kilovatios porque estamos introduciendo los datos en el módulo anterior en milímetros. Introduzca las RPM, bueno, en este caso 1500 RPM. Tipo de carga, ¿ok? Fíjense aquí, seleccione la aplicación de la carga. En la medida que yo voy descendiendo es mucho más severo las condiciones. Vamos a colocar estas condiciones que están acá y cantidad de correas que están trabajando. 3 correas. Le damos calcular y aquí está. ¿Okay? Entonces, las correas, la tensión obtenida, dice aquí 16,9 si son correas nuevas y si son usadas 13 newton. Vamos a explicarle brevemente acá. El método que utiliza este sistema para calcular la tensión, en primer lugar, es el método de flexión constante. Es un método que consiste en, conocida esta distancia, esta longitud que está acá, siempre vamos a obtener una deflexión que va a ir justamente en función de esta longitud. ¿Ok? Entonces, para estas condiciones, que es una correa de 157 pulgadas, y con estos diámetros que nosotros tenemos, yo debo aplicar una fuerza en este punto, que es la mitad de este tramo que está acá, mediante un instrumento, un dinamómetro, y aplicar una fuerza hasta lograr una deflexión de 22 milímetros. Una vez que yo logre esa deflexión, yo voy a leer cuál es la tensión o la fuerza que se aplicó y comparo con estos valores que están acá. Si la fuerza que yo apliqué, si son correas usadas, ¿ok? Es un sistema donde yo estoy haciendo un chequeo, hice una parada y quiero hacer un chequeo, entonces estamos trabajando con correas usadas. En este caso, la tensión debe ser de 13. Si está por debajo de 13, entonces ya sabemos que las correas están flojas y necesitamos tensar, necesitamos aumentar un poco la distancia entre centros para que la correa quede más ajustada, para que sea la tensión mayor. Si la tensión que yo obtengo es por encima de 13, estamos hablando de correas usadas, entonces al contrario, tengo que reducir la distancia entre centros porque tengo un exceso de tensión. Entonces, de esa manera yo puedo conocer, o el sistema me dice cuál es la tensión que deben soportar las correas, si son usadas o si las correas son nuevas. ¿Ok? Ahora fíjense, lo novedoso de este sistema, número uno, trabaja tomando en cuenta la potencia, tomando en cuenta la velocidad del motor, tomando en cuenta el tipo de carga y lo más novedoso es la cantidad de correa.
Porque ¿qué pasa? Si yo uso una sola correa, tiene que ser mayor la tensión que debe transmitir o soportar esta correa. Entonces fíjense cómo este sistema que estamos utilizando para hacer cálculos toma en cuenta inclusive el número de correas. Cuando usted ve algunas tablas de algunos fabricantes, ellos simplemente simulan o asumen unas condiciones, digamos que unas condiciones que ellos consideran comunes, ¿ok? Y luego te dicen cuál es la tensión que debes tener en función de la longitud y de los diámetros. Pero no te dicen, no te hablan sobre la cantidad de correas, no te dicen qué pasa si el sistema trabaja con unas condiciones críticas o severas de funcionamiento, ¿ok? Entonces todo eso lo toma en cuenta este sistema, es decir, con este sistema está haciendo los cálculos exactamente para su sistema y no como las tablas que te dan unos valores que ellos simulan unas condiciones y luego te colocan una coletilla. Si usted va a trabajar en unas condiciones rigurosas de funcionamiento, llámese molino, entonces contacte al departamento técnico. Aquí ya no tiene que contactar al departamento técnico. Si usted tiene unas condiciones severas de funcionamiento, simplemente seleccione y vea cuál es la tensión. ¿Cuál va a ser la tensión? Ahora va a ser mayor. ¿Ok? Que cuando trabaja con condiciones más suaves. Entonces, eso es lo novedoso y lo bueno de esta herramienta. Otro punto importante es que el sistema no solamente trabaja con este método, sino que también está el método de fuerza constante. El método de fuerza constante es así porque se le llama así porque esta fuerza que usted va a aplicar ahora va a ser siempre la misma en función de la sección. Si es una correa de sección A, usted va a aplicar una fuerza. Si es una sección B, en este caso son 50 newton. Si es sección C, es otro valor. ¿Ok? Ya no tome en cuenta esta longitud, que es el caso anterior, que es el método de deflexión constante, que lo que usted va a hacer es obtener esta deflexión y luego te va a decir cuál es la flexión o la fuerza que usted debe aplicar. En este caso usted va a aplicar esta fuerza y lea, por eso dice aquí deflexión obtenida, y lea cuál es la deflexión y compárela con este valor. ¿Ok? Por eso se llama método de fuerza constante. Entonces, ambos dan, digamos que resultados diferentes. La pregunta podría ser, ¿cuál de los dos voy a utilizar? Bueno, ahí yo le digo, somételo a prueba. Trabaje un sistema, unos equipos con unas tensiones y luego ese mismo equipo u otro equipo trabaje con el otro método, chequea las tensiones y usted verá cuál es y usted compara pues, cuál dura más. Es importante entonces que usted debe tener un control de duración o de durabilidad, perdón, en su sistema. ¿Ok? Otro punto que quería aprovechar acá es este punto que está acá. Estamos trabajando con 1500 RPM. Vamos a suponer que usted está trabajando con 2200 RPM. Vamos a colocar un valor exagerado, vamos a colocar un valor alto, pues. No sé qué tan exagerado sea, 3000 RPM. Fíjense lo que dice. Mira, la velocidad tangencial supera la velocidad máxima permitida, que es de 30 metros por segundo. Se recomienda hacer cambios en su sistema de transmisión para continuar. ¿Ok? ¿Qué sucede? Bueno, sucede que cuando usted trabaja con correas sección B o con correas clásicas, la velocidad máxima que se permite es de 30 metros por segundo. Entonces, si usted supera esa velocidad, lo que usted va a apreciar allí muchas veces es que generalmente por efecto de la aceleración centrífuga, las correas van a salir porque es muy alta la velocidad y las correas suelen salirse de sus canales. Ese es el problema cuando trabajamos con velocidades muy altas. Entonces, el sistema también te da una validación y te está diciendo, mira, esas velocidades están muy altas, tú no debes trabajar con esas RPM. Por eso es que bajo esas condiciones yo no te puedo decir cuál es la tensión. Aquí está. Con este sí. Bajo estas condiciones yo sí te puedo dar porque la velocidad que tú estás trabajando está por debajo de los 30 metros por segundo. Entonces fíjense cómo el sistema también hace una validación.
Entonces la pregunta pudiera ser, vamos a aprovechar de una vez y decimos, bueno, pero ¿y cómo hacemos aquellos casos cuando las velocidades tienen que ser muy altas? Bueno, si usted necesita velocidades muy altas, amigo, cambie el tipo de correa a correa de tipo a sección de perfil estrecho. Vamos a colocar este valor, 250, 500, vamos a colocar los mismos valores. Y vamos a colocar acá 1400. Vamos dejando las mismas condiciones, lo que estamos cambiando es la correa. Ahora usted va a trabajar con una correa 5B 1600. Le decimos tensión. Vamos a transmitir 6 kilovatios. La velocidad es de 3000. Y fíjese que el sistema sí me lo permite. El sistema ahora sí me dice tranquilamente que puedo trabajar así. ¿Por qué? Porque estas correas de perfil 5B son capaces de trabajar a mayor velocidad. Por eso es que esta es una de las tantas ventajas que tiene trabajar con las correas de sección estrecha. Su velocidad de trabajo, su velocidad máxima de trabajo es superior a los 30 metros por segundo. Ok, también podemos trabajar en pulgadas. Si trabajamos en pulgadas, entonces en vez de trabajar con HP, en vez de trabajar con kilovatios, trabajamos con HP. Vamos a colocar 8. Vamos a colocar 1500. Seleccione una carga, tipo de correa, son 3. Y vamos a ver cuál es la tensión. Aquí está. ¿Okay? 4,58 la tensión cuando son correas nuevas, pero ahora expresadas en libra fuerza y la deflexión obtenida en pulgadas. Si yo coloco acá, estamos trabajando con el método de fuerza constante, ahora la fuerza que yo tengo que aplicar es de 16,5 libras y debo obtener una deflexión de 5,94. Bueno, señores, esto es todo. Este es el último módulo, vamos a llamarlo así, que contiene la herramienta XK Assistant. Esto es muy novedoso, muy útil. Fíjense que ya con esta herramienta, con este procedimiento que estamos utilizando, usted va a calcular la tensión que hay en su sistema, ¿ok? No como algunas tablas de algunos fabricantes que ellos te colocan unos valores, ellos te simulan unas condiciones que ellos consideran que son normales y te dan unos valores de tensión, pero te dicen por allí una coletilla. Si las condiciones son diferentes a unas condiciones normales, por favor llame al departamento técnico. Ya usted no tiene que llamar al departamento técnico, usted utiliza esta herramienta y listo. Ya sabe cuál es la tensión. Bueno, señores, espero que esto les haya sido muy útil. Fíjense lo fácil, lo sencillo y lo importante que es tener a la mano este tipo de herramientas para los operadores. Bueno, eso es todo. Vamos a seguir con el último video y que es el último ya que lo vamos a ver a continuación. Y bueno, cualquier comentario, por favor, no duden y muchas gracias por su tiempo.